En esta presentación discutiremos el efecto de las capacitancias internas y externas sobre la respuesta en frecuencia de amplificadores. En primer lugar, es necesario conocer el modelo del MOSFET en alta frecuencia. En este modelo se incluyen capacitancias entre todos los electrodos del MOSFET, las cuales, por ser de un valor muy pequeño, CGS, CGD, CSB y CDB, usualmente están por debajo de los 10 picofaradios, ¿no? De manera que en la banda de frecuencias de interés su efecto es despreciable, ¿no? Hasta que, digamos, llegamos a cerca de FH, pues el efecto de las capacitancias va a ser que se va a desarrollar una reactancia capacitiva que ya no podemos despreciar, ¿no? Ya no podemos ignorar. Si la fuente está unida con el sustrato, pues esa capacitancia pues, se puede ignorar. Y si la capacitancia entre drenaje y sustrato es de un valor muy pequeño, pues podemos simplificar el modelo tal como se muestra en este slide. CGS y CGD, pues usualmente son las capacitancias que vamos a considerar en este análisis simplificado en alta frecuencia. A menudo, digamos, vamos a encontrar referencias a la frecuencia en la cual la ganancia de corriente cuando hacemos un cortocircuito en la salida es unitaria, ¿no? ¿Ya? Esa ganancia de corriente es la relación entre I.O. y una fuente de corriente conceptual que colocamos entre tierra y la entrada del amplificador, ¿no? Y la entrada del transistor, ¿no? O sea, este modelo es solo para el transistor. Y a esa frecuencia, pues, históricamente se le llama FT. En electrónica 2, en la medida de lo necesario, pues se profundizará más en la relación, en la definición de FT, en función de las características eléctricas del transistor. En este caso, pues RO, como aparece cortocircuitada, pues desaparece de la expresión. Y FT viene determinada exclusivamente por las dos capacitancias y por esta fuente dependiente de corriente. Un amplificador fuente común acoplado capacitivamente usualmente consta de, además de los elementos que definen el amplificador, capacitancias externas que acoplan la señal y desacoplan los valores de DC. En el caso de CS es, digamos, intencionalmente una capacitancia eh, para desacoplar la señal AC en la fuente a tierra, ¿ya? De manera que en pequeñas señales la fuente aparece aterrizada. Para ese propósito, estas tres capacitancias se escogen de valores muy altos, en el orden de los microfaradios. Normalmente pueden ser de valores de cientos de microfaradios, dependiendo la constante de tiempo que sea requerida. Por otra parte, las capacitancias internas, aquí se muestran las dos únicas capacitancias pues, que hemos establecido que son de interés en este análisis aproximado, típicamente son inferiores a los 10 picofaradios, de manera pues que en la banda útil de frecuencias y en baja frecuencia también podemos ignorar su efecto. En eh, en esta slide podemos ver el trazo de la respuesta en frecuencia del amplificador. Este trazo lo que nos presenta es la magnitud de la ganancia global del amplificador en decibelios, ¿ya?
a medida que cambiamos la frecuencia, ¿no? Entonces, en este trazo de respuesta en frecuencia se reconocen tres bandas. La banda media es la banda de frecuencias en las cuales el amplificador produce la ganancia de diseño establecida, ¿no? Tal como la hemos calculado previamente, ¿no? Ahora, al aumentar la frecuencia, las capacitancias internas, la reactancia capacitiva de las capacitancias internas produce una disminución en la ganancia del amplificador. Y en esta frecuencia, a la cual le llamamos F sub H, la ganancia cae 3 decibelios respecto a la ganancia en la banda media. Entonces, en esta región de frecuencias, a la cual le llamamos banda de alta frecuencia, la ganancia cae debido al efecto de CGS y CGD. Por otra parte, si disminuimos la frecuencia y llegamos hasta un cierto valor FL, la ganancia comienza a disminuir debido al efecto de las capacitancias externas, CC1, CC2 y CS. En la banda media podemos despreciar el efecto tanto de las capacitancias internas como de las capacitancias externas. En este trazo, AM se define como BO entre la tensión de señal. De manera que lo que estamos viendo acá es 20 logaritmo de la magnitud de AM, ¿no? O sea, eso es lo que estamos viendo en este trazo. Esto es importante, puesto que el comportamiento en frecuencia se entiende más fácilmente si lo expresamos en decibelios. Si la ganancia, la magnitud de la ganancia la expresamos en decibelios. En nuestro amplificador fuente común, si hacemos, digamos, todas las transformaciones para el análisis en pequeñas señales y además incluimos las capacitancias internas en el modelo, vean, este recuadro celeste representa el transistor, ¿ya? Y en términos del análisis en alta frecuencia, ¿ven? En este caso estamos en alta frecuencia, ¿no? ¿Ya? Pues las capacitancias externas han sido cortocircuitadas, ¿verdad? Entonces, para simplificar el análisis en alta frecuencia, pues ya que hay dos capacitancias, la función de transferencia tendría dos polos, ya que en la respuesta en frecuencia pues aparece un polo por cada elemento que almacena energía y que es independiente, es decir, en el caso de las capacitancias no se pueden poner ni en serie ni en paralelo, como es en este caso, ocurre en este caso. Entonces, el análisis analítico, valga la redundancia, podría complicarse si lo hacemos, digamos, estableciendo o calculando la función de transferencia. Entonces nosotros vamos a presentar, digamos, un método aproximado, ¿no? En primer lugar, digamos, la ganancia en la banda media la podemos calcular antes de hacer los cálculos en alta frecuencia. Y en la ganancia en la banda media, pues estos dos condensadores no intervienen, de manera que si este punto, vamos a ver, si esta es la entrada y esta es la salida, ¿ya? Entonces vean que la AB, que es BO entre DI, es menos EM por RL', en donde RL' es la carga equivalente conectada a la salida, ¿no? Que sería RL en paralelo con RD, en paralelo con la resistencia interna del transistor, que en este caso no es necesario despreciarla porque no complica excesivamente el análisis, ¿verdad?
Y la ganancia global que relaciona, la vamos a escribir, ¿verdad? GB, por definición, es BO entre B de señal, es la ganancia AB multiplicada por el efecto divisor de tensión que aparece a la entrada, ¿no? Y aquí está RG, entre RG más la R de señal. Entonces nosotros podemos calcular las ganancias antes de entrar al análisis de respuesta en frecuencia, porque cuando procedemos al análisis de respuesta en frecuencia, transformamos la fuente. Vean, ahora lo que tenemos no es la fuente de señal, sino que a esto le podemos llamar B' de señal, ¿verdad? Y es la fuente de señal multiplicada por el efecto divisor de tensión. Y mientras que la resistencia que aparece acá, la R' de señal, es la R de señal en paralelo con la RG, ¿verdad? Que en este caso, para un amplificador fuente común, es la resistencia de entrada, ¿no? Haciendo esta transformación, hemos simplificado, digamos, el circuito de entrada de nuestro amplificador. Por otra parte, para simplificar el circuito de salida, en esta resistencia representamos el paralelo de las tres resistencias del circuito original, RO en paralelo con RD, en paralelo con RL, ¿no? Ahora, una vez que hemos simplificado el circuito, hacemos la observación que desde la compuerta, viendo hacia CGD, vean si trazamos esta línea imaginaria, ¿verdad? Y le llamamos pues a este punto, donde traza, a los límites de esta frontera, le llamamos X'. Entonces vemos que la corriente que circula desde la entrada del amplificador hacia esta capacitancia, le llamamos IGD, ¿verdad? ¿Ya? Y esa corriente es la misma que llega desde este elemento hacia el nodo de salida. Entonces, nosotros queremos simplificar el análisis de este circuito hasta donde sea posible, ¿no? Y la mayor simplificación sería sustituir estos dos condensadores, que no están ni en serie ni en paralelo, por un circuito equivalente en el cual nosotros solo tengamos una constante de tiempo. Entonces vean que, como en la slide anterior, trazamos esta línea imaginaria, ¿ya? En la cual pues determinamos que la corriente que circulaba desde este nodo hacia el elemento que conectaba la entrada con la salida, que era la capacitancia original CGD, era IGD. Podemos reemplazar el circuito original por un circuito en el que en este punto ponemos una capacitancia equivalente en la que circula la misma corriente, ¿no? ¿Ya? Esta es una forma, digamos, intuitiva de presentar el teorema de Miller, ¿no? Que en general me permite, digamos, representar un circuito conectado por alguna forma de impedancia entre dos nodos, por un circuito equivalente en el cual en la entrada conectamos una impedancia equivalente, vean, en este caso esta capacitancia equivalente. En la salida tendríamos que conectar, digamos, otra capacitancia, vean, que entrega al nodo de salida la misma corriente que entregaba el circuito original, ¿verdad? Se puede demostrar pues que en la mayoría de aplicaciones prácticas, ¿verdad? Esta capacitancia es la misma capacitancia que conectaba la entrada con la salida, pero la capacitancia que cambia sustancialmente es la que aparece en la entrada, ¿no? ¿Ya? También
digamos, en el modelo que nosotros vamos a presentar, en principio vamos a despreciar el efecto de esta otra, digamos, de este otro elemento que debería de aparecer de acuerdo al teorema de Miller, ¿ya? Y vamos a asumir pues que el comportamiento en alta frecuencia del circuito va a venir determinado pues por esta combinación RC, ¿verdad? En donde tenemos una R' de señal y esta capacitancia de entrada. En el circuito equivalente de entrada, vean que, que es un circuito una red paso bajo, ¿verdad? ¿Ya? Es decir, si definimos pues que aquí es BI, ¿verdad? Entonces, es un circuito paso bajo, ¿ya? Y este circuito deja pasar todas las frecuencias mientras no lleguemos a su frecuencia límite, que para los circuitos paso bajo se define como 1 entre 2pi RC, ¿verdad? Donde R es la R' de señal y C es la capacitancia de entrada que recién hemos definido, ¿verdad? Y esta sería la forma aproximada en este curso para determinar FH en esta primera aproximación, ¿verdad? ¿Ya? Vean que este es un método pues bastante simple, ¿no? ¿Ya? Y aplica, sin decirlo, el teorema de Miller, ¿ya? De manera parcial, ¿verdad? Aquí podemos ver el trazo de la respuesta en frecuencia correspondiente a un circuito paso bajo de constante de tiempo simple, ¿no? En nuestro caso, FH podemos decir que aproximadamente viene definido por 2pi por la capacitancia de entrada por la R' de señal, en donde la capacitancia de entrada es CGS más CGD por 1 más GM por RL, ¿verdad? Y R' de señal es la R de señal en paralelo con RG. Esto, digamos, expresado en términos de los elementos del circuito fuente común que recién hemos analizado. En baja frecuencia, el circuito que debemos analizar es este. Aquí aparecen las tres capacitancias de acoplamiento. En el caso de CC1 y CC2, se acopla la fuente de señal a la entrada del amplificador, mientras que CC2 acopla la salida del amplificador a la carga. Y esta capacitancia de desacoplamiento en pequeñas señales, que conecta el electrodo de fuente del MOSFET a tierra en pequeñas señales, ¿no? Pero, obviamente, en DC, esto es un circuito abierto. Ya sabemos de que en DC, pues aquí hay una fuente de corriente, que en pequeñas señales ya no se muestran, ¿ya? De manera que en este circuito hay tres constantes de tiempo, ¿ya? Y el método, aunque no se dice, ¿verdad? Es el método de las constantes de tiempo de cortocircuito. Entonces nosotros vamos a calcular las frecuencias de menos 3 decibelios asociadas a cada, digamos, a cada, digamos, a cada circuito asociado con cada capacitancia, pero haciendo las otras capacitancias un cortocircuito. Es decir, por ejemplo, cuando analizamos el efecto de CC1 sobre la respuesta en frecuencia de este amplificador,
me produce un efecto paso alto, ¿verdad? Y la frecuencia sería, vendría determinada por CC1 y la resistencia que se ve desde CC1, que por simplicidad le vamos a llamar RC1, ¿ya? Entonces, esta sería la frecuencia FP1, 1 entre 2pi CC1 RC1, ¿ya? Ya que cuando yo analizo, digamos, esta constante de tiempo, cortocircuito los restantes condensadores, es decir, CS y CC2. Los cortocircuito y calculo, digamos, y hago cero las fuentes independientes, ¿ya? Entonces, de manera que la resistencia que se ve desde acá sería la R de señal más RG, ¿ya? Solo vamos a ilustrar este caso, ¿verdad? Entonces vean que RC1 sería la R de señal más RG, ya que la corriente aquí es cero y esta es una impedancia infinita, de manera que las resistencias que se ven desde este condensador son, cuando hago cero la fuente de señal, un corto, ¿verdad? Y hago un corto estos condensadores, pues sería esto, la R de señal más RG. Bueno, el efecto, digamos, neto es que esa frecuencia se manifiesta en el trazo de respuesta de baja frecuencia del amplificador, produciéndome, digamos, esta frecuencia de corte aquí, ¿verdad? Ya. En FP1, ya. Ya. FP3, en este caso, estaría vinculada a el condensador 2 y la resistencia que se ve de él. Y en el caso del amplificador fuente común, FP2, que es la frecuencia más alta y es la que determina el límite, digamos, a partir del cual el amplificador tiene su ganancia de diseño, y a eso le llamamos F sub L, ¿verdad? Vendría dada por la constante de tiempo asociada al condensador CS. Como regla de diseño, la frecuencia del polo dominante en baja frecuencia, FP2 igual FL, y que en este caso está asociada a CS, es mucho mayor que las otras dos frecuencias resultantes del análisis en baja frecuencia. FP1, que está asociada al condensador CC1, y FP3, que está asociada al condensador CC2. Aquí ilustramos el polo resultante de la constante de tiempo de cortocircuito asociada al condensador CC1 que estaba conectado en este caso. Vean que la fuente de señal la hemos hecho cero y puesto que la entrada de, digamos, la impedancia de entrada del MOSFET, vean que el MOSFET va acá, ¿verdad? E infinita, ya que la corriente de entrada a la compuerta es cero, entonces, digamos, lo que vemos a la entrada del amplificador es la resistencia RG. Y RC1 sería la suma de R de señal más RG, ¿verdad? Eso lo podemos escribir aquí también, ¿verdad? RC1 es la R de señal más RG. Normalmente, pues, RG es mucho mayor que la R de señal, de manera que la RC1 es aproximadamente RG. En la salida tenemos el condensador CC2 y recuérdense que aquí iría conectado el condensador CC2, ¿verdad? A dibujarlo acá, ¿verdad? Y aquí estamos visualizando la resistencia que se vería desde el condensador CC2. Aquí, digamos,
está el transistor. Entonces recuerden que la RO es la resistencia que a la salida del transistor, ¿ya? Aquí esto está aterrizado, ¿ya? Porque hemos hecho la fuente de señal igual a 0 y la corriente es 0, ¿verdad? En la compuerta. Entonces, la resistencia que se ve desde el condensador CC2 es RD en paralelo con RO más RL, ¿verdad? Entonces, la resistencia que se ve desde el condensador C2 es RD en paralelo con RO más RL. Vean que dibujamos el paréntesis para no crear confusión. Y finalmente, hay que recordarnos que eh, el condensador CS estaba acá, ¿verdad? Entonces la resistencia que se ve del condensador, puesto que aquí lo que teníamos era una fuente de corriente, pues y asumimos que es ideal y que su resistencia es infinita, entonces, y además, este es el terminal de fuente del transistor, y puesto que hemos hecho cero la fuente de señal y la corriente de entrada a la compuerta es cero, entonces la compuerta está aterrizada y la resistencia que se ve entre fuente y compuerta es la resistencia que aparece en el modelo T. Bueno, en este caso hay que decir que estamos despreciando el efecto de la resistencia interna para no complicar el análisis, ¿no? Y concentrarnos en lo que se puede, digamos, captar aquí, ¿verdad? Y por otra parte hay que decir que RO cambiaría poco este resultado, ¿verdad? ¿Ya? Entonces vean, RL' no interviene porque pues cualquier cosa en serie con una fuente de corriente que y verdad, entonces cualquier cosa en serie con una fuente de corriente pues no importa, es la fuente de corriente, ¿no? Entonces FP2, es decir, eh, la- el, el polo asociado con CS viene dado por 1 entre 2pi por CS por la resistencia que se ve desde este condensador a la que le llamamos RCS, ¿verdad? Pero esta resistencia es 1 entre GM, de manera que eh, la frecuencia, eh, el polo pues, de frecuencia asociado a CS es GM entre 2pi CS, ¿verdad? Hay que decir que en estos circuitos, digamos, eh, esta resistencia va a ser la menor de todo el circuito, por lo tanto la frecuencia va a ser la mayor. Y entonces, obviamente, FP2 eh, es FL, ¿verdad? Ya, digamos, es donde es más fácil. Por eso es que los diseñadores intencionalmente seleccionan valores, generalmente la capacitancia es lo que hay que escoger, ¿verdad? Para conseguir que eh, FL se escoge mayor o igual, ¿verdad? Que 10 veces FP1 y además FP1 lo hacemos igual a FP3, ¿verdad? Es decir, los polos asociados a los condensadores CC1 y CC2 eh, van a estar, digamos, una década por debajo del polo asociado a CS, ¿verdad? Y entonces eso nosotros obligamos a que eso sea cierto, escogiendo valores adecuados de los condensadores. Muy bien, entonces esta es nuestra
digamos, discusión de los modelos en baja frecuencia y alta frecuencia para amplificadores con MOSFETs. Esta, digamos, discusión se basa pues en la quinta edición pues de nuestro texto. Muy bien, es todo por ahora. Seguiremos pues la semana próxima.